No, sí, el shock total. O sea, ¿qué onda? Te vi muy choqueada este capítulo. O sea, Pero yo con ya mi- hemos yo con mi trabajado un cara así montón de- de cosas. Pero es que, o sea, es como tú dices, o sea, van saliendo cosas y me voy acordando. Y yo luego, sí, güey, o sea, el apellido, las enfermedades, que los hijos, que el nombre, el sobrepeso, o sea, y Y no así. nada más se queda en el árbol. Realmente sí es choqueante. Podemos reírnos. Sí, Como o sea, hace es una rato. risa nerviosa, bien. 3, 2. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, esta vez. Bien, Qué vamos bueno. saliendo, vamos avanzando. Aparte ya es abril, es el mejor mes. Para mí es el mejor mes. ¿Por qué? Cuéntanos. Pues mi cumpleaños. Muy Mi bien. cumpleaños, aparte como te estaba diciendo, yo siento que ya pasa la rastriza que siempre nos da marzo con sus retrógrados, con sus rupturas, con los ex y con todo lo que lleva. Haciendo el paréntesis de que es mi cumpleaños en marzo. Oye, no, sí, pues bien, gracias a Dios. Fíjate que justo estaba yo diciendo eso que se dice, astrológicamente hablando, que el año empieza en marzo. O sea, ya. Viene ya lo pasó, bueno, ya, arranca. ya arrancamos. Entonces, pues aquí andamos. Qué bueno que ya estás bien, se te nota, Ya, te ya. ves más. Espérate, contenta. que me dijeron, justo hoy me dijeron, como que te ves más chiquita, el embarazo te está sentando bien, te debes ver como de 19. Le dijo, ay no, inventes, Ah, 10 tú di que años sí, menos. tú, pues, Le sí. hazme la buena. No, pero sí se te nota. Se te ve más. Ya, recuperándome, Ándale. resplandeciendo a partir de Eso. ahora y expandiéndome. Bueno, pero ese ya sabes que luego vuelve a su lugar. Oye, y pues ya falta menos. Ya, poco a poco, Ya. 3 meses y medio tenemos, más o menos. Queremos la primicia aquí de la revelación. de Ay, sexo. no se deja. No se deja, no se deja. Oye, ¿no has visto que en Instagram ya alguien comentó? Es niña. Sí, Ajá. me han estado diciendo, me han estado mandando en privado, yo soy team niña, yo soy niño, yo apuesto tanto a que es niña. Ah, Mi apuesta dice que es niña, ¿no? Por todo lo que ya anunciaron y desde cuándo viene anunciándose como tal esa bebé. Pero espero no quedar. yo digo Que la no. ciencia lo compruebe ahora. Pero lo más importante es que es muy querida y esperada. Ah, claro. Y que lo escuche. Yo la verdad es que indistintamente, sinceramente yo solo estoy esperando a que me digan si es niña o niño, para, pues como ya hay 2 niños, es así de, órale, sáquense de aquí, ya empiezo a regalar zapatitos, ropa y a deshacerme de todo. Y empiezo a comprar los carritos que están ahí esperándome Ajá. en línea. Pero fuera de eso no. Mi esposo es el que sí. Una niña. Ah, pues se da. Oye, eso es bien bonito, o sea, cuando, sobre todo en el tema de las niñas, ¿no? El comprar la ropita y acuarear y el zapatito. Pero fíjate que yo decía mucho, desde antes de ser mamá, decía, ay, yo quiero una niña porque los niños, pues bien simples, unos tenis y un mismo pantalón y le cambias la playera, ¿no? Pero teniendo hijos varones, pues lo mismo, el chiquito me salió que los lentes, que azules, que negros, que la gorra café, blanca, azul, de todos los colores, los zapatos, que si los tenis deportivos, que si los casuales, que si los zapatos, que si los guaraches, que si... No, ahí aprovechaste. se dan un tirito. Ah, está bien. Y es que, ¿sabes qué? Que ya empiezan a ser como más independientes, más chiquitos, de que ellos buscan así como su Ah, ajuar, sí, ¿no? el Así. mío así dice, me veo guapo. Mis lentes, ahora sí me veo guapo. Y se deja. Sí, lo vi. Ya ese trabajé mucho esa autoestima, yo creo que de más. No, está bien, qué bueno, qué bueno. Oye, pues hablando de hijos, De de familia, familia, de las descendencia, ramas. ascendencia, etcétera, ¿cuál es nuestro tema de hoy? La importancia del árbol genealógico. Muy Cuando bien. tú escuchas árbol genealógico, ¿realmente en qué piensas? En familia, en general, o sea, creo que sí, por alguna situación como que tengo enseguida literal un árbol, sí, como con Como el que cuadritos. hacías en la primaria, Sí, ¿no? sí. Que te hacían dibujar el arbolote y poner las fotos en cuadritos. Así, tal cual. O sea, en automático en eso pienso. Digo, ya hoy en día, pues,
he escuchado mucho y he leído de las 7 generaciones atrás y entonces como que digo, pero sí, o sea, como que mi pensamiento automático es eso, el arbolito con las Yo también, figuritas. o sea, de verdad, aunque trabajo con el árbol genealógico en mi área laboral, la verdad es que escucho árbol genealógico y yo me acuerdo perfectamente, o sea, tengo en mente el primer árbol genealógico que hice que me acuerdo que me ayudó a hacer mi mamá. Oye, ¿no te pidieron las fotos? ¿No te pidieron Sí, fotos? Así, foto. así. Que ahí es la única foto que al menos yo no conocía a mi abuelo materno y es la única foto de él que he visto. ¿No? O sea, lo conozco ya después de este lado, ¿no? En otros planos. Conozco su esencia, he hablado con él y todo, pero es la única foto en mi vida que he visto de él. Y en cuanto tuve contacto con él en esta otra parte, sí fue como, es él. O sea, ir exactamente, o sea, como que igual él se ubicó en esa misma edad, pero yo guardo mucho, o sea, me acuerdo que ese lo dibujó hasta mi hermana y yo lo pinté y que estuvieron haciendo los cuadritos ahí para pegarlos. Pero que mi árbol, a diferencia de los de mis hermanos, yo soy la menor de los hermanos, las de mis hermanos no sé por qué, porque excluido no estaba mi abuelo, pero ninguno tenía, o sea, como que era, no, pues no hay foto, o no encontramos foto. Y sí me quedó muy grabado que era como en el primer árbol que se ponía la foto de mi abuelo. Es lindo. Sí, pero en eso pienso también. Sí, es como que yo creo que de las actividades contadas, que puedo decir qué bueno que se sigan haciendo, porque sí he visto que los chiquitos la siguen haciendo, Sí, ¿no? todavía con mis hijos me ha tocado, pero fíjate, o sea, ahorita que estaba yo contándote esta historia, me llegaba mucho a la mente, ¿no? Y esta parte que mencionas de que qué bueno que se siga teniendo de pronto la costumbre de seguir como inculcando esa parte, que muchas veces de la escuela se toma esto de, no, pues debes de conocer a tus ancestros simplemente, ¿no? O conocer ligeramente tu historia, pero realmente tiene un trasfondo impresionante, ¿no? Sí. O sea, si te pones a ahondar un poquito en los viajes que tuvieron o en el tipo de vida que tuvieron tus ancestros de cualquiera de los dos lados, pues vas a encontrar en alguno de ellos tu historia. Sí, sí, definitivamente. Oye, o sea, sí, porque no, bueno, no sé si a tus hijos ahorita ya les tocó, pero hacer también no tiene nada que ver, hacer la plantita con el frijolito. No les ha tocado, a mí sí me tocó. Pero sí son esas cosas como que yo tengo ubicadas Sí, así están dos, muy tres cosas grabadas. que siempre... O cuando te ponen a pintar la florecita, te piden la florecita blanca y se pinta Ajá. de azul o de rosa. Sí, sí, sí. Qué bueno, o sea, qué bueno porque de pronto también inconscientemente sirve para que en la familia, si se tiene esa costumbre como de apoyar a los hijos a hacer la tarea, de recapitular, ¿no? De que, ay, sí es cierto, el Yo abuelo. hice esto y Ajá. yo el otro, o yo lo hice así, ahora lo voy a hacer así. Justo me pasó, o sea, hablando así como del apoyo a los hijos y los trabajos escolares también. O sea, el fin de semana pasado me eché el sistema solar. O sea, y digo me eché porque en lo que yo me hice 7 planetas, aquel se hizo uno, ¿no? Y yo, lo bueno que ya son Pero 8. yo me acuerdo, o sea, me acuerdo perfectamente, o sea, el de mi hijo ahorita fue más grande, creo que el doble de grande el que yo llevé, y en ese entonces recuerdo, por la diferencia de años, me ayudó mi hermana mayor, y me acuerdo perfectamente qué le puso, o sea, de qué tamaño, qué le puso, qué pinturitas usó y todo, y yo dije así como, "Ay, voy a tomar como lo que más me gustó de eso, y ahora le voy a poner esto, ¿no? O ya hay otras cosas, Sí, porque sí. también en las maquetas y todo se han transformado. Sí, y ahora te venden casi, está Saturno, no nos póngale brillitos. ¿No? Sí, pero en la escuela de mi hijo es así de, no quiero nada comprado y no se puede usar unicel. Entonces, ¿cómo se le Y hicieron? luego es así como de, o la semana antepasada, el globo terráqueo y el movimiento de rotación de la Tierra, pero no puedes usar unicel para hacer el globo terráqueo. Por cuestiones Y, como de pues como que son muy ecología, ¿no? ecológicos. Pero era una maqueta de que esas guías que ya es así de que hasta el hueco le tienes que hacer a la caja y ponerle una lámpara para que vaya girando la tierra. ¡Ay, no!
Yo, no. Yo decía, ¿por qué así? Porque lo tienen que hacer los papás. Así. Ahí sí dejé que se matara solo. No, sí, sí. Yo le di una O esfera sea, de sarcasmo. Navidad, sacrifiqué una de mis esferas de Navidad azules y le dije, ponle plastilina y hazle los continentes. Ah, sí. Y ya. Ahí Pues me ya, solucioné. se salió, ¿no? Reciclé. Bien ecológicos. Bien ecológicos. Está bien, está bien. Es fomentando la creatividad de la familia. Pues se recicla para Navidad. Sí, pues sí. Le quitas la plastilina. Ay, no. Ay, yo ya pasé por esas cosas. Ya. Ya agotada. No. Fíjate que ahí en casa como pues nada más éramos nosotras dos, ella siempre ha sido muy de hacer cositas. O sea, entonces le encanta. Y yo pues, yo más bien era la que la tomaba las fotos. O sea, siempre la estaba yo grabando, tomando fotos y viendo que ella sí, así, ¿no? Y a mí también se me da, pero me gustaba que ella Lo lo hiciera. hiciera. Pero sí nos tiró mucho paro el unicel. La verdad lo tengo que decir, a lo mejor no teníamos esa conciencia tan ecológica En ese hace tiempo. 15, 20 años, pero sí nos tiraba mucho paro el unicel. Por eso ahorita como dijiste, y se nos unicel Sí, y yo. yo, es que espérate, yo la hice con unicel, porque ese día mi hijo faltó a la escuela y lo que sea, y hoy me llega, ¿no? Porque apenas entregó hoy la maqueta. ¿Qué hiciste y mal? me dice, te tengo una mala noticia. ¿Y yo qué? Me pusieron 7, porque no podía usar unicel. Y yo le dije, ¿y en qué parte tú me dijiste que no Que no podías puedes usar usar. unicel? Porque sus instrucciones fueron, esta vez sí puedo usar unicel. Yo dije, perfecto, vamos a hacer los planetas y la maqueta como siempre, ¿no? Pero sí te dijo él que sí. Él me dijo que sí. La instrucción fue, esta vez sí puedo. Y mira, quedamos. Pero bueno, Cosas de la life. ya le tocará a él ayudarle a los hermanos. Ya viene lo bueno. ¿Y tú? Relajada. Oye, no, pues sí, entonces hablando de familia, hermanos, raíces, trascendencia y ascendencia. Cuéntanos porque otra vez yo te cedo el micrófono La señora. y yo voy a hacer las Y yo preguntas aquí, existenciales. Yo voy a hacer las preguntas existenciales y si tienes alguna algo para mí, y ya vemos. Y ustedes si están viendo esto y de repente tienen alguna duda o pregunta, nos la pueden escribir y en el siguiente episodio o en la semana en las redes sociales vamos contestando, ¿no? Claro. Entonces, adelante. Del otro lado del esto. Sí, así me sonaste como reportaje. Mira, pues hablar del árbol genealógico, la verdad es un tema muy extenso. O sea, tiene, como te decía, demasiado trasfondo. Es hablar realmente de tu identidad. Siempre les he dicho que, por ejemplo, yo soy lectora de registros akáshicos y normalmente, tanto para registros como para biodecodificar a alguien, pues sí, es como el primer paso, ¿no? Como voltear a ver tu identidad porque al final es lo que eres. Y hay mucha gente que te encuentras, pues no te digo en terapia, en tu día a día, que habla incluso despectivamente de alguno de sus padres, de alguien de su familia, o que es muy notable que hay excluidos en esa familia, que si se los abandonó, que si era con ciertos hábitos o ciertas costumbres y que no quieren saber nada de esa persona. Al final eso también se va pasando de generación en generación y vamos, o sea, sin darnos cuenta o de una manera inconsciente, vamos pasándole pues las heridas y toda la carga pues a nuestra descendencia. Uh-huh. Entonces es bien importante tomar conciencia de lo que representa nuestro árbol. Siempre que les dejamos de tarea en sesión hacer el árbol, hay pacientes que de entrada me dicen, híjole, pues es que de este lado no sé nada, ¿no? O te podré llenar el árbol del lado de mi mamá, pero del lado de mi papá, pues nomás conozco a mi papá y nada se habla, ¿no? Nunca supe, nunca conocí a mi abuelo, nunca conocí a mi abuela, pero al final siempre les digo, mira, llena o consigue la información lo más que puedas, porque al final la energía está ahí y la energía se mueve y en sesiones, por ejemplo, en la biodecodificación, salen los ancestros que ni te puedes imaginar. O
O sea, aunque no lo hayas conocido, siempre se presentan, ¿no? Siempre el que tiene algo que decir o algo que sanar, tanto en esa esencia como en el paciente, pues va a llegar a poner su granito de arena, ¿no? Sí, porque de pronto es como el que se está haciendo cargo, ¿no? En la generación, ¿no? Que normalmente es la oveja negra, que está mal catalogado esa parte de la oveja negra. Siempre es como el frijolito en el arroz y la rebelde y la que hace o Y andas con tus deshace, cosas. pero al final, o sea, independientemente de que a veces son personalidades como muy rebeldes o muy arrebatadas y muy de hago lo que quiero, yo me mando sola, pues si te pones a analizar muchas veces es esa parte en donde en un episodio creo que te lo mencionaba, en donde para sanar y avanzar tenemos que romper la lealtad con nuestro árbol y tenemos que traicionarlos, porque si no, no avanzamos. Y puede sonar muy fuerte esa parte como de cómo voy a traicionar a mis ancestros. Pero al final es la forma, porque si tú sigues una lealtad consciente o inconsciente, pues vas a seguir en la misma línea. Y es por eso que hay familias en donde se ven muy claros los patrones, ¿no? De todas las mujeres solas, que porque la mamá se divorció, que porque al otro el esposo se le murió, que porque a esta la abandonaron, o sea, pero mujeres solas. O que todos los hermanos han muerto de... Tengo historias bien cercanas, que han muerto de cosas en el hígado, o que todos han tenido fracturas de cadera, o todos han tenido artritis, o que todos son hipertensos, o sea, porque al final el árbol tiene mucho peso ahí, a pesar de que médicamente, y también estoy de esta parte, o científicamente hablamos de enfermedades hereditarias y todo esto, al final sí puedo yo tener el gen, pero depende de mis experiencias, si lo detono o no lo detono, Cierto. ¿no? O del rol que me tocó jugar a mí. Que también tiene que ver mucho ahí el tema del cáncer, ¿cierto? Sí, cualquier enfermedad, o sea, realmente, por ejemplo, en la biodecodificación es cualquier síntoma físico, cualquier síntoma emocional o cualquier padecimiento que estemos cursando, porque ahí no hablamos de adueñarnos de la enfermedad, no es yo tengo esto, porque al final te estás identificando como yo soy esto, ¿no? Y es simplemente pues parte de una energía y estoy cursando por eso, pero no soy eso, ¿no? Entonces es bien importante por eso conocer la historia, no es nada más de mi abuela y mi bisabuela se llamaban así, ¿no? O sea, el ponerte a hacer de lleno tu árbol para poder encontrar o centrarte un poquito más en tu identidad y ver el rol que juegas y lo que vienes a hacer y empiezas a hacerte consciente de tantas cosas de, pues es que sí, como que a veces descubres que te convertiste en lo que juraste siempre destruir, Cierto, ¿no? cierto. Y es como todo eso que le achacabas o le achacas a esa persona es como, ching, pues mi historia es igual o yo voy para allá, ¿no? Entonces, se trata de eso, ponerte a hacer el árbol, ¿no? De crear conciencia de qué parte de mi vida quizá estoy repitiendo de mis antepasados y que yo no estoy dispuesta. O que yo digo, basta, ¿no? Como que hasta aquí se tiene que cortar o tengo que hacer algo diferente. Porque así como podemos hablar de cosas negativas, la verdad es que podemos hablar de cosas muy positivas, ¿no? Porque en el árbol se habla de los dobles, de los yacentes. Hay varias como personalidades ahí que se nombran y al final de estas esencias tomamos tanto lo bueno como lo no tan bueno, ¿no? Como que sus pequeños defectos o igual y no defectos, pero si esa persona, no sé, falleció muy joven o falleció y no concluyó algo que él o ella deseaba con mucho o en donde estaba invirtiendo mucha energía, aunque fuera algo bueno, pues a lo mejor yo voy a terminando ese plan, ¿no? Yeah. Voy concluyendo esa parte. Entonces, hablábamos en un episodio, todos conocemos a alguien o somos ese alguien en donde te digo, oye, ¿y tú qué eres? ¿A qué te dedicas? ¿O qué estudiaste? Ah, no, pues yo soy contadora. Ah, ok, qué bueno. Pero siempre, y les digo, no, como, ¿por qué estudiaste eso? Pues la verdad es que no sé.
sea, a mí, o sea, no era mala en matemáticas ni eso, pero pues la vida me fue llevando aquí me acomodé y ya, Ajá, ¿no? ajá. Como que no me detuve a pensar o analizar qué me estaba llevando a eso, si realmente eso era lo que yo deseaba. Y me salen con, pues no, pues yo quería ser doctora, pero terminé estudiando contaduría, ¿no? Y es como de un extremo a otro y dices como, ¿qué pasa, no? Y a veces investigando, indagando en ese árbol te das cuenta, ¿no? Es como con las familias, que todos son abogados, todos son doctores, todos, ¿sí? O sea, mucha es la lealtad que tienes. Ajá, justo te iba a decir, o sea, ahí es el punto del que tú hablas de las lealtades, ¿no? De decir, a ver, bueno, si yo realmente no quiero esto y quiero esto otro, pues aunque me cueste, aunque de repente parezca que me estoy revelando, de decir, no, es que yo quiero hacer esto o algo diferente a lo que todos han hecho, pero es como vivir tu propia experiencia de vida, ¿no? Y decir, bueno, lo voy a hacer diferente y no está mal. Y te lo puedo compartir personalmente. Yo, o sea, a esta edad y ya que he trabajado en tantas cosas y me he vuelto consciente, ¿no? O me he cachado en tantos veintes, es como una demostración más, ¿no? Porque yo me acuerdo que de niña iba yo en la primaria y mi mamá siempre me decía, ¿no? O sea, yo heredé de mi papá los dedos largos, los brazos largos, delgados, y me decía, ay, tú tienes manos de masajista, tienes manos, podrías ser muy buena pianista, podrías, no sé, algo como con las manos, ¿no? Y ella siempre, o sea, ya después de tanta vuelta, ella siempre quiso estudiar medicina, pero por los Ah, recursos en ese entonces, pues no se pudo. O sea, ella fue la hija consciente que dijo, yo no voy a hacer que mis papás gasten o se aprieten y pues mejor me quedo, ¿no? Y dijo, pues lo más parecido, lo más cercano y que usa bata blanca, pues que nada, ingeniero químico, ¿no? yo Sí, estaba pensando en sí, nutrición, sí, algo así. no, no, no. O sea, lo más cercano que ella tenía, ¿no? En los recursos y eso. Pues por eso estudió ingeniería química, por ejemplo. Pero yo me di cuenta o caí en mucha conciencia de que, ok, a mí siempre se me han facilitado y se me han dado las biológicas. O sea, eso es algo que yo realmente sí siempre he querido hacer. De cualquier rama, pero siempre algo de la salud. Pero después cuando yo me gradúo, me titulo y me empiezo a dar como este giro también hacia espiritualidad y sanación y todo, digo, bueno, como, ¿y por qué me llama tanto también, no? Y entonces me doy cuenta que también traía por ahí la carga de mi De mamá, mamá. porque ellos ambos son ingenieros. Mi hermano es ingeniero, mi hermana también, y mi hermana fue la oveja negra y ella es abogada, ¿no? Oh. Y yo me fui a la salud y a espiritualidad, ¿no? Pero es, o sea, tu árbol te da más información o si te pones a analizar tu vida y la Ujú. vida de tus padres y los sueños que ellos dejaron a medias o inconclusos o cosas que siempre desearon, te vas a dar cuenta Sí. de la razón por la que estás aquí o el rol que también te asignaron tus padres. Fíjate que, de hecho, lo compartí en el episodio, no sé si pasado o antepasado, de cuando yo fui consciente, ya grande, de hecho, ya siendo mamá, que estaba yo, algo estaba escribiendo y ahí fue donde yo me di cuenta que mi mamá se embarazó a los 23 Ah, en el y yo pasado. también a los 23. Y no voy a decir la edad porque eran otros tiempos, pero mi bisabuelita, o sea, ¿cómo estuvo? Creo que mi tatarabuela, espero que no me equivoque y no... Te jalen los sí, pies. no, se embarazó de mi bisabuela a tal edad y mi bisabuela se embarazó de mi abuela a tal edad también. Entonces yo dije, "Ah, ay, qué fuerte, ¿no? Y como sí, efectivamente, sí se repitió un patrón. O sea, Y yo es te lo puedo parte, decir literal. o sea, tú lo puedes ver en esa parte y hay incluso historias hasta de famosos que todos los hijos y todos así se han muerto a la misma edad. Ay, qué... O sea, es parte, ¿no? O sea, de Sí. todas las lealtades, porque al final son como ciertos sacrificios que hacemos, conscientes o inconscientes, la mayoría de ellos inconscientes. Generamos lealtades, generamos pactos, generamos promesas, que eso con todo mundo, Ujú. ¿no? Pero las lealtades en el árbol son mucho más fuertes. Entonces, cuando tú tienes un doble o un yacente que vienen a ser como algo equiparable, la única diferencia es que los dobles pues están vivos, los Ujú. conociste tú.
o los conoces. Y los yacentes, pues cuando tú naciste ya habían fallecido. O sea, nunca tuviste idea, ¿no? Entonces, de estas personas heredamos, pues todo. Así como sus fortalezas y las cosas buenas, o su buen humor y su carácter y esto, también heredamos desde sus sueños frustrados y todos sus puntos débiles. Entonces, es por eso importante. Sobre todo es como su foquito rojo o su red flag cuando te dicen, ¿verdad que es igualita a la tía fulanita? Ay, sí. ¿No? Que vean mi cara que ya dice. O es que, no, desde físicamente, ¿no? Ujú. Te dicen, oye, así se da mucho, o al menos yo personalmente lo he vivido mucho entre generaciones mucho más adultas o ya ancianos y que me han conocido de pequeña o algo, y que le decían a mis abuelitos, oye, pero es que es igualito a mi comadre o a mi compadre no sé qué, o es igualito a, decían el nombre de mi papá, ¿no? Igualitos, ¿no? Como que los calcaron. Pero al final es eso, o sea, tú puedes darte cuenta de quién eres doble desde el parecido físico o que te digan que eres igualito de bromista o igualito de carácter o de gruñón o así que el papá o que la tía o que tal persona. Fíjate que a mí siempre me han dicho, siempre, toda la vida, desde que soy chiquita, porque realmente nuestra diferencia de edad en teoría no es tanta, siendo mi tía. Entonces, me lleva como 10 11 años. Yo creo que más o menos así, ¿no? Y todavía nos tocó estudiar juntas en el mismo colegio mientras yo estaba en primaria y ella estaba en bachillerato. Entonces, había como una situación de, ay, las niñas, ¿no? Pero en realidad somos tía y sobrina. Ujú. Entonces, físicamente nos parecemos mucho. Cuando yo subo de peso, o así estoy más cachetoncita, me parezco mucho más. Entonces, no me molesta porque yo no la quiera a ella. Simplemente es porque, de cierto modo, no me gusta, simplemente no me gusta. O sea, no me gusta que me digan, ay, te pareces a Tatiana. Porque cuando yo he tenido como mis desaires o mis desacuerdos, pues tú puedes querer mucho a una persona y puedes respetar su manera de ser. No significa que la tengas que aceptar tal cual, o sea, o que comulgues con esas cosas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, la quiero mucho, pero hay muchas cosas que a mí no me parecen. Y entonces cuando Es como me si te decían, dijeran que ajá, igualita en todo. ay, entonces ay, es igualita. Y así de que tiro por viaje. ¿Me puedes ver 3 veces al año esos tíos que vienen de lejos? Y, ay, es igualita. Y yo, me llamo ¿Cómo se Daniela, mucho parece? gusto. Así, sí. Así, entonces, ¿Cómo se parece cuando te acuerdas? sí, Así no, no, son. no. Pero Sí, es así como puedes incómodo. descubrir tus dobles. En sesión, pues ya hacemos ahí con todo un método, una cuadrícula y todo. Ya de acuerdo a tu fecha de nacimiento, sacamos 8 fechas y esas 8 fechas nos marcan el margen o el parámetro de dónde a dónde en cada mes que está en tu línea de vida vamos a buscar a tus dobles o a tus yacentes, Ya. ¿no? Entonces, ¿qué se hace con ellos? Realmente lo correcto, para empezar, evidentemente es tomar conciencia, ¿no? De qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno o con lo que yo estoy eligiendo no negociar y que tengo que estar dispuesto a trabajar para transformar, pero se hacen los cortes. Hablan mucho, la verdad es que de los cortes de lazos, pero la verdad es que no son malos, ¿no? Todos, como sabemos, vamos estableciendo vínculos en nuestro día a día. Voy, hago mi despensa y con la cajera yo ya estoy estableciendo un hilo rojo, ese vínculo, ¿no? El famoso hilo rojo que nos une a todos. Por eso está esa parte. ¿Por qué? Porque al final el simplemente preguntarle la hora, el saludarlo, el estar en convivencia, en contacto, ya me compartió de lo suyo, ya le di lo mío, ¿no? Entonces ya me quedé con un pedacito. Para eso son los cortes, es hacer de una manera consciente esa parte de marcar los límites. Y al final son sanos, o sea, mucho relacionan este corte de lazos con una parte como mística, esotérica, como de las parejas, ¿no? Me han llegado a decir así como que casi se imaginan el vudú y que los separan o una cosa muy así, ¿no? No tiene nada que ver con eso, o sea, realmente es un corte que hacemos a nivel energético y también físico, porque podemos trabajar tal cual como con los hilos y los nombres y todo, pero la finalidad es establecer el límite en decirle, te devuelvo lo tuyo,
y aquí yo estoy muy bien, muchas gracias, devuélveme lo mío, ¿no? Como a todos tus ancestros, esa parte de te amo, te respeto, te agradezco, pero tú con lo tuyo y yo con lo mío. Como que a partir de hoy yo elijo mis propios sueños, lo que quiero hacer de mi vida, como no tengo yo que serte leal a ti, como que yo me permito ser libre. Ujú. Entonces es parte de eso, o sea, muchas veces se alarman o se asustan, pero al final siempre les digo, es sano hacerlo con nuestros hijos, es sano hacerlo con nuestras parejas, porque al final nadie está intercediendo, ¿no? Eres como tú en todo tu libre albedrío. Entonces esa es gran parte de la importancia y que poco se habla de esa parte, ¿no? Pero es muy valioso hacerlo. Sobre todo con personas que ya entrando como en temas de numerología y cuando ya sabes que, por ejemplo, hay incrustados en el árbol o que ya hay conflictos con cierta persona, si tú descubres que es tu doble, pues olvídate, o sea, es como sí o sí, hazlo, haz tu corte, ¿no? Porque si tú no haces y tú no marcas ese límite energéticamente o espiritualmente, pues también es esta parte en donde si de por sí se pueden llegar a tener fricciones o llevarse mal, pues entonces se pueden llegar a odiar. O sea, sí puede llegar a ser algo como muy fuerte cuando las personas están en nuestra línea de vida, porque es como mucho la compatibilidad ahí de la Oye, y por energía. ejemplo, en los que dices que son los yacentes, ¿no? Ajá. Que ya están fallecidos, ¿no? Yo te compartí en algún momento, creo que en terapia, que yo tengo otro nombre y que ese nombre es de un familiar que ya falleció, que yo no conocí, o sea, fue antes, o sea, como que fue en representación de. Entonces, yo sé que lo hicieron como desde el amor, con toda la intención y buen cariño, Sí, pero no, gracias. pero, y de hecho, fíjate que ha sido curioso porque realmente casi nadie me habla por ese nombre, más que mis amigas de la primaria, porque era usual que te llamaran por el primer nombre, ¿no? Y así dos, tres personas. Pero yo hoy en día ya a lo mejor trabajado esa parte contigo y así, como que ya le empecé a tener cariño, a tener significado y todo, pero no desde el, ay, ¿y eso qué? ¿O por qué? O ese sentimiento como de que viste una persona que ya no está, que ni conocí, o sea, no, ¿qué onda? Pero al final traes esa carga, eso también es importante, o sea, por los nombres, pues ahí están los dobles. O sea, yo me acuerdo de mi familia, mi papá tiene dos nombres, pero el primer nombre es igual al primer nombre, el de mi hermano. Mm. Y a mi hermano le pusieron de segundo nombre el nombre de, pues el que hubiera sido nuestro tío si no hubiera fallecido. Falleció bien chiquito. Ah, ella Entonces, también. ya puede ser yacente, ¿no? O sea, ya trae la carga y lo estás llamando al final, o sea, lo está cargando. Oye, pero espérate, tengo que decirte algo, hablando también de nombres. Esto está heavy. Mi papá se llamaba Daniel. Pues lo voy a tener que decir porque pues ya es mi nombre, ¿no? Mi papá se llama Daniel, yo me llamo Daniela y mi hermano, ¿cómo crees que se llama? También. Pero aparte tengo otro hermano que también se llama así, pero con otro nombre. Y aparte tengo muchos sobrinos que también, o sea, como que fue, el favorito, Abundados. así. Entonces, Sí. Es ahí se lo peor vino. que pueden hacer porque te decía, o sea, el caso de mi familia, ¿no? Mi papá, mi hermano, mi hermana después, el novio, esposo igual. O sea, así nos los buscamos. Y cuando, pues cuando yo salí así con personas y eso también, o sea, me aparecían y yo decía, ay, no. O sea, yo ya conociendo esa parte decía, no, 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 así como, aléjate, 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 Sí, aléjate, sí. tú no. O sea, yo aquí no repito. Y de hecho, mi hija, pues por eso, o sea, cuando estaba buscando un nombre dije, no. O sea, a mí me gusta el nombre de Daniela, pero sí de pronto dije, o solo que le No. ponga otro. Dije, no, 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 ya. Y ya empecé a buscar y se llama diferente, o sea, completamente Sí, diferente a lo que incluso hay en la eso familia. es importante porque al momento de elegir un nombre, tú le estás dando ya la carga a tu hijo. O sea, la verdad es que nunca me logro acordar del bendito nombre, pero es un nombre bien común.
O sea, como que ojo con cuando eligen el nombre de su hijo o de su hija, porque me tocaron un par de pacientes con ese nombre que exactamente, se los voy a investigar. José, Jesús, No, Carlos. mujer, Ah. pero no recuerdo si era Claudia o... No recuerdo exactamente, les mentiría. Lo voy a buscar bien, pero que yo me acuerdo que llegó la paciente porque cuando hacemos los cortes yo veo, busco el significado, si tienen como santoral, si tienen algo en especial en esa fecha de nacimiento también, porque todo te da una carga. Entonces, si es el día de San Fulanito y Santa Menganita, también te da una carga. Entonces, hay que ver, o sea, al final la información sí habla. Me acuerdo mucho que el significado de esa paciente, el nombre era así, de la que viene a sufrir. Y yo decía, o sea, sus papás, ¿qué onda? Sí. O sea, ni siquiera pensaron en buscar el significado, nomás este se me ocurrió y este me gustó, ¿no? Sí. Entonces, incluso, o sea, en internet ya con la tecnología y todo infinito, la verdad es que te viene desde sus cualidades, sus talentos, las cosas positivas, aspectos negativos que pueden tener, los números, o sea, viene un montón. ¿Por qué? Porque al final tiene cierta frecuencia y cierta vibración ya el nombre. Entonces, el hecho de también tú repetirle el nombre, pues lo estás sentenciando todo el tiempo, Sí. ¿no? Es como decirte, eres igualita, igualita, igualita todos los días. O sea, es como estarle afirmando como que vive a través de ti. Oye, por ejemplo, digo con todo respeto, pero bueno, hablando un poquito más objetivamente, nombres como Dolores, Ah, sí. no. Auxilio, dolores, ese Ah, tipo de cosas, sí me ha tocado. sí. Mm. O sea, hay que analizar mucho, porque aquí viene la misma parte, el poder de la palabra y todo, o sea, al final estamos dándole una sentencia. Y sí he tenido conocidos ya en esta parte como más holística, tanto de pacientes como de personas que se dedican a esta área, que realmente se han cambiado el nombre. Se han cambiado el nombre y ha sido santo remedio en su vida. Fíjate que ahorita así como que empecé a hacer como memoria así rápidamente y yo me acuerdo haber escuchado una vez el nombre de resignación. O sea, había... Sí. Lo que pasa es que en uno de mis trabajos manejaba yo como muchos clientes o sea, listados así de gente. Y sí me acuerdo de ese. Ahorita empecé, dije, ¿qué nombre? ¿Qué nombre? Sí, había una señora que se llamaba Resignación. ¿Y a qué la está sentenciando, no? A quedarse quietecita, a estar así toda su vida, decir a todo que Y sí. parece mentira, pero sí es cierto. O sea, cuando a veces te dicen el nombre y tú dices, sí, o sea, tiene... Así O, como o a te... veces conoces a veces conoces a alguien y tienes cara de... Ajá, no a sé. eso iba, o sea, al final es parte. Pero eso, esa parte de tienes cara de, te lleva a otra parte, ¿eh? No es A tanto ver. el árbol, o sea, eso ya tiene mucho que ver con tus vidas pasadas. O sea, es Ay. como que les llega ahí la intuición y la información y ya en algún momento te llamaste de esa forma. Oye, ¿pasará eso con los animales? ¿Con los animalitos? ¿Qué? Que por ejemplo, o sea, ya ves que les ponemos nombres, ¿no? Pero a veces son nombres, por ejemplo, mi Como perrita, mi ¿no? perro que tiene nombre de humano. Ajá, pero haz de cuenta que a ella que llegó, nosotros agarramos y dijimos un nombre. Y ella entendió enseguida. O sea, y no la conocíamos. Entonces, no sé si. Como su llamado. Sí, O sea, no. simplemente es como me gusta y sí de X soy. O sea, A, me vibra, o sea, es parte. a mí esa parte me encanta. O sea, todo lo que tiene que ver con cosas así que ya entran como más en misterio, así, y yo digo, así como que me quedo sentada así. Como de, que, ¿qué habrá sido? no quiero. Porque al final tus mascotas te eligen. Por Ah. mucho que tú digas, ese perrito me gustó y no, ese no, este, te eligen. Y al final, por ejemplo, yo que era renuente a este, sigo un poco, pero al final tienen una historia y te he contado en algún momento, ¿no? Yo creo que si hacemos como algún capítulo de los tótems o algo, Justo estaba pensando va eso, a dije, hay que salir, hacer uno de va eso. a salir ahí. Sí. Pero sí me acuerdo mucho a mi perrita, una que era mi adoración, es, o sea, una vida pasada pues impresionante, ¿no? O sea, yo entendí por qué el lazo tan Fuerte. grande y tan fuerte que hasta le lloré, o sea, yo le lloré y ya era adulta. Yo no podía aceptar que se había muerto. Sí. O sea, estuve horas y horas y horas llorando.
Sí, yo creo que sí aplica Un episodio. Un episodio. Sí. Hagan sus preguntas, aprovechen. Pero al final, o sea, los nombres sí tienen muchísima carga, desde ahí puedes descubrir a tus dobles, a tus yacentes, es como urgentemente se hace eso. Y hablando, por ejemplo, de los yacentes, por ejemplo, yo si fui la hija mayor, ¿no? O sea, la primera hija, y mi abuela tuvo a un hijo que se murió muy joven o que tuvo pérdidas, si tuvo abortos. O sea, hablando de mi abuela, ya ni siquiera de mi mamá, pero después yo fui la primera nieta, o sea, mi abuela ya no tuvo más embarazos, ¿no? Como si fue su último embarazo, aunque se haya logrado, haya nacido, hizo un poquito de su vida y se murió, no sé, a los 10, 14, 3 años, yo ya soy yacente de esa persona. Yo tengo que hacer un corte con esa persona. Y yo sí de ello. Tengo que hacer un corte ahora. Sí, o sea, yo ya soy yacente de esa persona. O sea, puede ser yacente simplemente así porque no lo conociste y eso, y está dentro de tus fechas o parecido, etcétera. Pero así también encaja. O sea, si mi abuela ya no tuvo más embarazos, pues entonces yo soy yacente. Como primera nieta, yo soy yacente. Y yo lo cargo a él o la cargo a ella. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo identificas mucho un yacente? Son personas a través de un accidente, a través de algún padecimiento en algún momento de su vida, pero que tienen alteraciones que tienen que ver con el movimiento. O sea, se va deteriorando de alguna forma, o se quedan sin caminar, o artritis, o esclerosis, o algo. Pero ¿Esos son los yacentes o quién? Son los yacentes. Cuando tú eres yacente. Cuando tú yacente, cargas. ¿te puede pasar eso? O sea, tú lo puedes identificar así. O sea, teniendo esa información también, o sea, son personas que van teniendo deterioro en la movilidad, sea algo drástico como un accidente o sea algo crónico degenerativo, por así decirlo. Son personas que les encanta vestirse de negro o que se sienten súper cómodas todas de negro y es como, ay, sí, como que casi todo para mí es negro y así. Yeah. Son las personas que duermen así, como muertos. Duermen así. Eres yacente, no me digas. No, o sea, debe ser agua. Tráiganme las tijeras, por favor, el hilo rojo. Oye, es que está muy fuerte. Y encima me pusieron el nombre. O sea, ¿qué les pasa? Ay, no, eso está muy heavy. Yo aquí, déjame mi shock, ¿no? Sí, duermen como muy derechitos o les gusta dormirse así. Ay, no. Eso es muy común y son personas que tendemos a tener o sobrepeso o obesidad y que es como... Esto es serio, ya, compórtate. Sí, o sea, pero tiene un trasfondo. O sea, al final, ¿qué está pasando? O sea, soy un yacente de esta persona o de esta esencia. Haya sido un aborto, haya sido una pérdida después, pero al final es literalmente casi, porque energéticamente así y espiritualmente así estás cargando un muerto. O sea, ¿por qué necesito tener sobrepeso o por qué necesito mantener esta estructura? Porque si no, no puedo aguantarlo. Necesito estar así para poder soportarlo, para poder seguir sosteniendo. Y yo en mi familia he hecho algunas intervenciones de cortes por algunos de mi familia. Para eso no necesitas permiso, porque al final los estás liberando y todo se está haciendo realmente como desde el amor. No le estás intencionando algo, simplemente es la liberación. Pero he visto, o sea, he tenido oportunidad de vivir esa parte. Yo no soy yacente de nadie, pero en mi familia hay. Y han sido sus palabras. O sea, que yo ni siquiera conocía a la persona, ¿no? O al niño, o a la esencia. Y de pronto es como, perdóname por vivir tanto tiempo a través de ti. Como que a partir de ahora tu vida va a ser diferente, ¿no? Como yo solo buscaba estar cerca de tal persona,
¿no? O de la hermana o de la mamá, y era como que, no sé, a través de esa primera nieta, pues decía, no, pues es mi parte de estar presente con su mamá, ¿no? O sea, con la hermana. Como yo no, para mí no fue fácil soltar a mi hermana, que pues es la mamá del adyacente, o a la abuela, ¿no? Y es como esa parte en donde pues yo sigo viviendo a través de ti. Y esas han sido sus palabras, como perdón o discúlpame por causarte tanto daño o por vivir tanto tiempo a través de ti, ¿no? Como que en este momento te libero, y se ha sido muy directo el mensaje de a partir de ahora tu vida va a ser diferente o vas a poder expandirte en esa otra parte. Pero es esa parte, o sea, cuando tú eres yacente de alguien, es en parte la carga de los dobles, ¿no? O sea, imagínate si un doble tiene tanto peso, tanto poder, pues un yacente que es alguien que literalmente estás cargando, pues si él tuvo o ella tuvo sueños inconclusos, si se quiso revelar y no la dejaron, si le pusieron límites y no, o sea, todo eso tú lo vas a venir cargando. Entonces, por eso la importancia de hacer el corte, y por eso a mí me gusta, al menos personalmente, trabajarlo así físicamente, porque es algo más como para la mente y también tiene un efecto ahí psicológico, pero me gusta hacer la intervención también energéticamente, en donde ya lo viviste tú un poquito. Hay partes en donde ustedes pueden ver, pueden escuchar a la esencia y todo esto, aunque no los hayan conocido. Y hay partes en donde tal vez no ven, no sienten, no escuchan, pero ahí entro yo y como que conecto esa parte, ¿no? O les doy la información. Pero al final es eso, que ambas esencias estén como tranquilas o que estén de acuerdo, y es como conciliarlo. Entonces, es un mundo bien extenso esta parte del árbol genealógico. O sea, realmente tiene bastante importancia, y yo me imagino que se has escuchado, porque ahorita mencionaste lo de las 7 generaciones, ¿no? Que ya hay con las redes sociales y todo, ya es como muy sabido que tenemos completamente como a nuestra abuela materna, ¿no? En conexión, como que voltees a ver ahí su vida porque gran parte es la tuya, ¿no? O todo eso que viste en su vida, pues es lo que hay que sanar y hay que trabajar, de lo que más nos tenemos que hacer cargo. Pues es eso, o sea, es la parte como del desarrollo hormonal y todo de la mujer, en donde sus ovocitos, que van a ser sus óvulos después madurados, pues cuando tu mamá estaba en su vientre, pues ya tenía sus ovocitos, y al final toda la energía está conectada. Cierto. ¿No? O sea, ya estabas tú ahí, tu mamá se estaba gestando, pero tu mamá ya los tenía ahí, ya te tenía, entonces eran como 3 en 1. Entonces, es toda la carga, hablamos en esta parte también del árbol de temas que ya hemos tocado, como esta parte de hablar del maternal y de todas las memorias uterinas que se van pasando, ¿no? Por eso es tanta la carga que recibimos de la abuela materna, porque al final como son casi 3 en 1, pues aunque tú no eras un ser ahí formándote en ese momento, o un feto, o un embrión, pues al final viviste todo eso. Sí. Si la maltrataban, si la insultaban, si la golpeaban, si sufrías, si lo que sea, todas esas memorias también son tuyas. Entonces, es bien importante ir tomando conciencia y detenernos mucho a ver, o sea, se habla mucho quizá de, ok, si quieres entender tu vida o qué tienes que hacer o qué tienes que sanar, pues hay que irte al pasado un poquito, ¿no? Como a escarbarle. Pero también hacemos referencia a ese árbol genealógico, a qué está pasando o qué está queriendo expresar. De pronto es también esta parte cuando no sé si te ha pasado, si lo has visto, que de pronto tienes un bebé o lo que sea, o ese niño o esa niña tiene como cierto rechazo a algunas personas que no se dejan cargar, o que nada más lo cargaron y lloran, y que tú dices, ay, pero ¿por qué si nunca lo ha visto? O sea, sobre todo cuando son de la familia, ¿no? Y ahorita que me estás diciendo, como que me hace sentido decir que a lo mejor, pues, si esa persona tuvo cierto conflicto o rechazo con tu propia ascendencia, digamos, pues tú lo resientes de pronto y eres así como que la repeles, Sí, ¿no? es como que no sé por qué me cae mal o no sé por qué esto, pero como que no. Cuando empiezas a indagar en las historias y empiezas a obtener información, a veces se siguen cayendo muchos veintes.
Y los dobles también, como te decía, están en las profesiones, en que si mi abuelo fue alcohólico, me puedo ir, o sea, en esa parte. Yo puedo ser doble de mi abuelo, que igual y fue alcohólico o fue violento. Y en esa parte, sobre todo el tema de las adicciones, tabaco, alcohol, eh, los nietos, los hijos, nos podemos ir a completamente de acuerdo a cómo nos vamos, y a nuestra luz o nuestra oscuridad, de acuerdo a nuestras experiencias o cómo nos guíen. Me puedo ir completamente a esa tendencia de, pues, le voy a entrar, ¿no? Ujú. Y bien. O abstinencia total. Ya. Y yo eso lo tengo en mi árbol muy presente, o sea, supe que mi abuelo tenía este tema y pregúntame de los nietos quién toma. Yo, mira, se ríen de mí porque medio vasito y ya me estoy riendo sola. Medio vasito de vino, que es lo que a veces pruebo. O sea, me mareo, me siento mal, o sea, mi cuerpo no. No lo quiere. Y es algo que, por ejemplo, personalmente yo no tolero. Ujú. O sea, como que la gente embriagándose o así, es como, ay, me choca, ya me quiero ir. O siempre desde niña decía, como que yo con uno que esté tomando o que esté borracho, no. O sea, ya es como, ahí vienen las memorias, o sea, desde ese chip. Yo de niña, pues no me habían como que contado mucho, o sea, esas ya son como pláticas que vas teniendo más adolescencia o así Ujú. con tus papás, pero yo desconocía, al final en mi memoria estaba. Sí, de hecho, creo que hay dos cosas importantes. Una, sí, tíense la platicada con sus papás, si tienen la oportunidad, Sí, o los tíos o las tías, o y sea, que como que les buscarle puedan... la forma, porque en esta, o sea, nuestras generaciones quizás somos más accesibles, pero ya las generaciones de nuestros padres es como, ¿y tú para qué quieres saber? Sí, sí, lo hablamos en un ¿Para capítulo, qué quieres creo. saber? ¿O para qué le sigues moviendo al pasado? ¿O ya así quédate? ¿O tú confórmate con esto? O te dan la información por cachitos, ¿no? O sea, hoy a mis 40 me vengo enterando de algo que sabía como que la mitad en mis 15 y entonces sí, como que digo, "Uy". Este, y la otra bien importante, ¿no? Yo creo que al final eh, es este propósito que siempre les marcamos en cada tema que vamos desarrollando, de volverse conscientes, ¿no? De hacerse conscientes y decir, ah, ok, mira, esto existe, esto quizás me puede ayudar, esto quizás pueda ser una terapia que puedo probar, que me puede funcionar, que a lo mejor ahí encuentro respuestas, o sea, y al final viene siendo un complemento de todas las cosas donde tú tienes, o sea, donde tenemos como esa voluntad, digamos, de decir, ah, voy a hacerlo diferente, voy a tratar de estar bien, como dices tú, voy a irme más por el lado de mi Tu luz luz. y voy a investigar, voy a indagar, voy a hacer, ¿no? Desde el Como amor, desde decíamos en la buenas parte de sanar, o intenciones. sea, esta parte de elegir hacerlo. Ujú. O sea, elegir, pues tal cual, traicionar a mi árbol. O sea, hacerlo diferente. Es como yo ya vi quizá demasiado sufrimiento en esta parte o este patrón y por qué y por qué y por qué se repite y se repite y se repite y es como vivimos buscando mucho el por qué y no entiendo por qué no se me da esto y el otro, pero si te pones a buscar en el árbol, te vas a encontrar muchas cosas. O sea, por ejemplo, planteando un tema que es muy común, que a veces las mujeres no pueden embarazarse o tienen una pérdida y otra pérdida y otra pérdida y otra pérdida, ponte a indagar en ese árbol, porque algo hay con las mujeres y los hijos. O sea, te puedes enterar, tal vez que la bisabuela o la tatarabuela, no sé, fue abusada o tuvo muchos hijos y al final el hecho de que el clan vea a los hijos como un problema o que si tenía más hijos el otro se violentaba o la trataba mal o como que para qué te embarazas o para qué esto o que sufrían más o carecían más de cosas, o sea, el clan empieza a ver eso desde su lealtad para sobrevivir, como que la vida o un hijo es la desgracia. Y para sobrevivir no pueden llegar más hijos. Entonces te tienes que ir a ver esa historia y empezar a obtener información, porque muchas veces es como bingo, ya dimos, la abuela o la bisabuela o la tatarabuela le pasó esto y desde ahí empezó. O sea, tienes que ir, o sea, cuando hay como un problema de pronto que sientes que realmente con el que estás lidiando o luchando mucho, sí tienes que irte a indagar como todo lo que puede estar relacionado en esa parte. Porque ese tema de los hijos es bien común, bien común.
Oigan, yo voy a salir muy choqueada de de este episodio. O sea, me están cayendo unos 20 sotes, vaya, así, dólares. No, o sea, es bien curioso, porque antes de venir para acá yo hice un live en Facebook y justo compartí esta parte de los hijos. O sea, casi no lo hablo así, abiertamente, de que yo en su momento, yo tengo una hija, pero quería tener más hijos. Y fue bastante doloroso ese proceso de entender que no iba a ocurrir, ¿no? Eh, y ya está, o sea, digamos que lo procesé, como tal no era sanar porque no era una herida, era una circunstancia, ¿no? Pero lo procesé, me costó trabajo, digamos, pasaron cosas, incluso cosas físicas que me llevó mi tiempo, pero hoy en día me siento bien, ¿no? Me siento bien y no fue justo el conformarme o resignarme con la situación, simplemente entendí el propósito, le agarré como más cariño a mi vida, así como estoy, ¿no? Con mucha gratitud. Pero lo que me estás diciendo, o sea, me deja así como de... ¿what? Sí, es parte, o sea, hay evidentemente memorias uterinas, o sea, hay protocolos desde saumador y vamos indagando y testeando la energía y que le ayuda a la mujer, ¿no? A aumentar esa energía femenina y a poner como todo en equilibrio energéticamente. Porque aunque, y yo se los puedo decir desde esa parte médica, a veces agotas todos los recursos y las inyecciones y lo in vitro y lo todo y en apariencia todo bien y no saben por qué y pérdida o no pega y no pega, pues tienen que, no solo tenemos un cuerpo, ¿no? Tenemos que irnos del cuerpo energético, al cuerpo espiritual, a qué están pasando en las emociones, porque también yo puedo desear mucho algo, pero como creo que no les he puesto el ejemplo, o a lo mejor a ti sí, ¿no? El del carro, ¿no? Tal vez yo quiero ese carro último modelo y yo digo, me encantaría tenerlo, pero inconscientemente también una parte de mí ya está, ay, pero consume mucha gasolina, ay, pero los servicios me van a salir en no sé cuánto, o sea, y entonces es como, ¿qué tanto deseas también que llegue, ¿no? O sea, hay muchas cosas ahí que valorar y que trabajar, pero ese tema del árbol es bien sabio, o sea, cuando buscas información, de verdad que la encuentras, ¿no? Y ahorita que te estaba escuchando, me ponían en mente, ¿no? Que también otro tema que puedes ahí abordar también en el árbol es esta parte de cuando están los excluidos que había mencionado antes y los incrustados, ¿no? Ay, Dios mío. Estos excluidos, pues es que se supone que a nadie tenemos que excluir de nuestro clan, porque al final mujeriego, alcohólico, abandonó, lo que sea que haya hecho, pero gracias a eso tú tienes una identidad, Ya. a él o a ella. Entonces, no se trata de perdonar, no se trata de amar, simplemente es de tomarlos, integrarlos y es parte de mi árbol y punto, ¿no? Algo viniste a hacer, algo viniste a dar, pero ¿qué pasa? Si nosotros los excluimos, pues ya empiezan a alterarse ahí también los roles, las jerarquías en el árbol, empiezan a tomar lugares personas que no les corresponden. Y el rato es que se invierten los papeles, por ejemplo, lo más común como madre e hija, o que cuando nuestros hijos de pronto no nos respetan y es como de ahora, ¿y cómo le hago? ¿No? Y a veces nos damos cuenta, eso ya un poquito más de constelaciones, Le llamamos adolescencia. de los órdenes del amor, ¿no? O sea, nos damos cuenta que realmente pues está un caos ahí. Entonces, tiene como que muchas cosas de las que podríamos entrar a fondo, pero es una parte en donde yo sí como que les hago la invitación a hacer como mucha conciencia, ¿no? De que realmente tu árbol genealógico es tu identidad y que así como tu identidad, que es como de pronto lo más valioso, tu carta de presentación y lo que eres, pues debemos de tomarle como la importancia, el compromiso y la seriedad, ¿no? Y están por otro lado también los incrustados, que Eso, a ver, algo no. vienen a hacer. O sea, en mi árbol hay un montón. ¿Pero qué es un incrustado? Los incrustados son las personas que llegan tal cual a incrustarse en el árbol o en la familia, pero que no comparten un lazo sanguíneo. Pueden ser adoptados legalmente, puede ser porque te casaste con alguien y ya tenía hijo o hija, puede ser alguien que recogió la abuela,
puede ser Yo siento un primo o una prima política. que por algo tu mamá casi la cogió y la crió, o tu abuela o alguien la crió y es pues, de la familia, porque así es. Entonces, ellos tienen Padrastros, madrastros. todos, o sea, ellos tienen una función importante o tenemos una función importante. Y yo, por ejemplo, yo llevo, ¿qué? Desde los 21, 22 trabajando en todo esto. Y hasta el año pasado, yo encontré, ¿no? O sea, tanto tiempo trabajando esta parte de pronto del árbol y los cortes y así. Y encontré, me cayó el 20 y dije, pues claro, o sea, por eso todos llegan a incrustarse, ¿no? En mi caso es como hijo. En el caso de algunos de mis hermanos es como, no a ellos, pero sus hijos son incrustados en otro, ¿no? En caso así de primos, de tías, es como, pues ella es incrustada como hija en su momento. O sea, como que nos la hemos pasado recogiendo en este linaje, pues a niños y a niñas, ¿no? Que poco se habla o a veces ni siquiera sabías. Yo me enteré ya grande, por ejemplo, así de personas que tenían un parentesco y yo decía, ay, yo no sabía. O sea, algo me lo decía porque decía, ¿qué onda? ¿No? O sea, decía, ¿qué onda con su comportamiento? ¿Por qué no se parece tanto en esto? Son incrustados. O sea, tiene una misión bien importante que es como, este árbol necesita esto y es como, nadie de aquí lo tiene, necesito traérselo de otro lado. Ya. Aparte, por ejemplo, en mi caso personal, mi abuela materna, mi bisabuela eran así de las señoras que le abrían a todo mundo. Y a todos su vasito de agua y su plato de frijoles, o los invitaban a comer y todo. Siempre estaban recogiendo gente y ayudando gente. Entonces, ya estudiando y todo eso el árbol, decía, pero ¿qué es lo que vienen a hacer? O sea, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es su función? Entonces nos dimos cuenta entre mi mamá y yo que había un excluido desde nuestros ancestros, un niño que no reconocieron. Ya. ¿No? Tal vez alguno de los hombres de la familia embarazó a alguien, nos hizo responsable o algo, o nunca supo. Entonces ese niño o esa niña se excluyó del árbol, nos está tomando en cuenta y es como decirte, hey, yo existo, búscame. Y entonces nos la pasamos recogiendo e incrustando. Hasta que a alguien le cae el 20 o entiende y dice, ok, esta es su misión. Esto es lo que vienes a darle el árbol y es lo que el árbol necesita trabajar. O es lo que venimos a aprender de ti. Entonces, como que cuando ya se crea esa conciencia, es como, ¡pum!, dejamos de recoger o dejamos de incrustar. Pero al final a eso voy, o sea, todos tienen una función o tienen un rol. Y a veces uno no se imagina, o sea, te pueden decir, pues que fulanito quiere adoptar, o que fulanito esto, o que, pues ahora, pues dicen que es su prima, pero pues realmente es como su hermana, o ya vive aquí desde hace tantos años, o se la dejaron los tíos. Se vienen a incrustar. Oye, y por ejemplo, ¿qué tanto se ramifica? O sea, digamos, yo voy a hacer mi árbol y digo papá, mamá, hermanos, abuelos, bisabuelos, al menos hasta los hijos, bisabuelos. Pero hijos. Yo ya no pongo mis sobrinos. No. Entonces mira, me puedo dar cuenta que estoy incrustada en otros dos árboles. En teoría, debería hacerse lo más completo hasta los tatarabuelos, ¿no? Yeah. Hasta los tatara. O sea, 7 generaciones. Pero para fines prácticos o lo que más impacto tiene en ti, quizás de los bisabuelos hacia ti. Entonces, yo al menos siempre les dejo de los bisabuelos y que si tienen hijos, importante no excluir, No. porque se ponen, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Es mi matrimonio, pero antes de este matrimonio, aquí hubo otro matrimonio. Entonces, yo no la puedo excluir, porque ya es parte de mi árbol. Aunque yo no haya tenido nada que ver con ella, es parte de mi árbol. Yeah. Y entonces al excluirla a él, voy a excluir al hijo o voy a excluir a alguien. Y se va a hacer un caos. Ya. O sea, no los excluyes si tuvieron hijos. No, pues hayan tenido o no tenido hijos, al final, por ejemplo, mi pareja ya tuvo otro árbol y ya es parte de él. Ya. Pero sí, sobre todo
cuando tienen hijos eso tiene más peso, porque es como, ajá, ¿y el Espíritu Santo o cómo, no? O sea, es bien importante. Y muchas veces no somos conscientes, o sea, te dicen, dibuja tu familia o haz, no sé, las jerarquías, cómo está en tu familia o los roles. Y, por ejemplo, al menos es algo que yo, por ejemplo, cuando yo vi la parte de constelaciones aprendí, ¿no? Y decía, bueno, pues es que mi familia, dibujé a mis padres, mis hermanos, en orden y todo. Al parecer todo era perfecto en jerarquías y roles, pero yo excluí. Y yo no era consciente de que estaba excluyendo. Yo dije, pero ¿por qué? Entonces cuando me explicaron dije, pues sí, tiene sentido. O sea, si yo estoy compartiendo con él, pues ella es parte de mi árbol. Si no, no lo tuviera él. Ya. O a él, ¿no? Ujú. Entonces es una parte de pronto en la que no nos detenemos mucho a pensar, pero todo realmente tiene una razón. Sí, claro. Digo, es como para mí en mi pensamiento hoy en día, ¿no? Todos tenemos un propósito y de pronto Dios sabe. Pero esto es bien válido, ¿no? Es bien válido también como permitirnos darnos la tarea, de hacernos conscientes, de investigar, de indagar, como dices tú, de ver nuestra identidad, ¿no? Y esa parte de los incrustados, por ejemplo, puede ser, como te decía, por ejemplo, en mi caso, en mi núcleo, tanto cuando yo crecí de niña y veía a otras personas incrustadas, si era así como de, ay, o sea, ¿qué onda con la vida de este? O sea, como, ¿por qué lata para esto y lata para el otro y esto? Y ahora es como, o sea, desde esa parte consciente es así como de, Dios, por favor, que vengo a aprender, ¿no? Ujú. ¿O qué de todo esto? ¿Para qué? Y entonces cuando volteas a ver el árbol y empiezas a ver el rol que viene a jugar el personaje, dices, pues sí, claro, a todos nos hace falta, ¿no? O sea, como que realmente nadie lo tiene, o sea, todos tenemos que trabajar esa parte. Oye, no, pues es que la verdad es que sí es un tema así súper extenso. No nos vamos a echar esos capítulos de ahorita, pero pues Sí, o sea, te van a ir cayendo muchos veintes. Eso es lo importante, que te vayas volviendo consciente de en dónde estoy parada, sí, ¿no? Hacia dónde tengo que trabajar yo personalmente o tal vez me cayeron veintes de que entendí algunos de la familia qué rol o qué está pasando, pero al final, sobre todo, por ejemplo, en el tema te decía de las enfermedades y esto que es lo que más nos angustia muchas veces, el tema de la salud, pues podemos ver de dónde viene. O sea, las fracturas de cierta estructura en especial, la hipertensión, la diabetes, así, o sea, váyanse a ver desde dónde comenzó. Porque a sí, veces claro. tienen, por ejemplo, en mi familia hay, ¿no? Y es como 4 hijos y de los 4 solo 3 lo tienen. ¿Qué está pasando en la vida de este que no lo detonó o que no se activó? Aunque pueda tener todos los factores médicos. Y dices, ¿cómo este y cómo este no? Y todos estos que en apariencia no, sí lo desarrollan. Tiene mucho que ver con, evidentemente, con la parte emocional, con las experiencias, pero al final, pues te están diciendo que hay que trabajar. Sí, sí, sí. Creo que es bien importante, sí, como diferenciar esa parte, ¿no? Digo, por ejemplo, si tú no tienes buenos hábitos alimenticios, si no desarrollas ciertas cosas como el ejercicio, la buena alimentación y todo eso, y te enfermas, pues, o Bueno, sea, evidentemente, ¿no? pero no te ayudes, ¿no? Pero sí es importante ver esa, se me fue la palabra, Todo tiene un sentido, se llama sentido biológico. Es ya, como esa parte emocional que lo puede detonar. detonar, ajá. Porque yo creo que ya si nos metemos en esto, o sea, como que tardamos más, pero al final este sentido biológico es esta parte. Hay diccionarios de biodecodificación que tú Sí. puedes ver, te torciste el pie, para empezar, ¿qué pie fue? ¿El lado femenino, el lado masculino? Ahorita que terminemos ¿No? me vas a... O sea, esa parte que, no sé, fue el pie, fue la rodilla, son miedos desde esa parte de avanzar, que me está doliendo, que me está costando, en qué me estoy entorpeciendo. O sea, tiene muchos factores que ver, ¿no? Entonces, como que cada área del cuerpo, cada órgano, cada sistema tiene un sentido. Hasta las vértebras del cuerpo es como si es L5, si es L4 es esto, ¿sí? O sea, todo tiene un sentido biológico. Y lo pueden encontrar en internet, están disponibles un montón de diccionarios de biodecodificación
y pueden hacer como esta conciencia más profunda, ¿no? Tengo cierto padecimiento desde hace cuánto tiempo. Ok, pregúntate, ¿desde hace cuánto tiempo o qué edad tenías, ¿no? ¿Qué estabas viviendo en ese momento? Entonces vete al diccionario, vete a buscar el sentido biológico o el conflicto, así te va a aparecer, y vas a decir, ¿qué de esto estaba viviendo? Ya, sí. ¿No? ¿En dónde tuve que ser sostén para esto? ¿O en dónde quería yo las cosas súper rápido? ¿Qué estaba yo viviendo que necesitaba acelerar esto y que entonces se produjo esto? Hay que echar un poquito nada más como de introspección, de conciencia y van a seguir cayendo muchos veintes. Y ya con lo que comentas del árbol genealógico y la carga, pues es esa parte que como que queda como propenso, ¿no? A Sí, desarrollar es las como cosas. cierta tendencia que tenemos, pero evidentemente depende de nuestras emociones y nuestras experiencias y de pronto lo desarrollo lo detono o no. Pero ahí viene súper bien explicado y van a ver cosas que a lo mejor igual y algunos no entienden porque hablan desde, aquí empezamos a ver desde como en medicina de pronto las capas embrionarias, cuáles de sostén, cuáles de recubrimiento, o sea, porque todo eso tiene que ver. O sea, no es nomás así de te voy a biodecodificar y magia, y voy a escuchar y voy a ver, o sea, todo tiene también ya muchos estudios y fundamentos biológicos o en esa parte ya más científicos. O sea, como que cada vez la espiritualidad se está respaldando más en Ya, estudios. ya tiene más sentido, ¿no? Para la Ajá. gente que se vuelve más consciente también. Pero mejor aún que irse a Google, que te contacten. Ah, claro. Eso Que te siempre. contacten, que te contacten. Pues porque ya nos vamos a tener que despedir. Entonces, tus redes sociales. Ah, yo estoy como licervantes.angeloterapeuta. Y en Facebook, ¿cómo estás? Porque ese es Ahí Instagram. estoy al revés. Estoy como angeloterapeuta Liz Cervantes. Sí. Entonces, para que cualquier duda que tengan, si se quedaron en shock como yo ahorita que quiero ir a cortar quiero ir a cortar hilos y hacer mi árbol otra vez, pueden escribirte, mandarte un mensaje, das sesiones en línea. eh, Sí, en línea, presenciales. Este, pues mira, esa parte del árbol, por ejemplo, la buscan mucho, evidentemente, cuando son sus primeros pasos en esta parte de sanar. Cuando les acongoja mucho un padecimiento o una emoción en especial, pero también ahorita que hablábamos de las pérdidas, ujú. pues, cuando hay no nacidos, o sea, cuando hay abortos, cuando hay bebés que perdieron, sea naturalmente o que los indujeron y fue aborto elegido por la madre, como esa culpa o esa carga que se quedan, ¿no? Como que no se quedan en tranquilidad. Eso es parte también de lo que se puede ir trabajando en esa parte de los cortes, porque ellos necesitan todo un ritual Ya. y necesitan un nombre, eso es importante. Ahorita que mencionaste, es algo como rápido, ahorita que mencionaste tú de, no sé, los famosos niños arcoíris, ¿no? Y es como, hubo una pérdida, tuve mi embarazo y mi hijo o mi hija perfecto, para que ese niño o esa niña no sean yacentes, o sea, tú como mamá o como papá tienes que ser consciente y prudente y hacerte cargo, porque eso no lo van a hacer los hijos. Hasta que ya tengan conciencia, a lo mejor se den cuenta. Siempre hay que enseñarle a los hijos, es como, ok, eres mi segundo hijo, pero mi primer hijo nacido vivo. O sea, siempre tienen que saber el lugar que ocupan. Y no ¿Por qué? ponerle el nombre que le iban a Y no poner, ponerle ¿verdad? el nombre. Ni el nombre que le iban a poner, ni nombres que tengan que ver ni con constelaciones, ni con el cielo, ni con lo celestial, ni con nada. Porque al final les das esa carga. O sea, la carga del que falleció o de la pérdida. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven yacentes. ¿No? O sea, puede ser un niño súper arcoíris y mucho amor y tan esperado y tan cuidado, pero al final, muy inconscientemente, le estás dando la carga del que murió o de la que murió. Y entonces vive cargando al hermano o a los hermanos. Porque conozco gente que ha tenido más de 5 o 6 pérdidas y nunca hizo un ritual o nunca hizo una parte de reconocerlos y darle su lugar, de ponerle un nombre, de hablar con ellos, con su esencia, aunque no haya sido así como tal cual con el cuerpo, pero energéticamente esa parte de decirle,
eres parte de este clan, o sea, tal clan, y yo, fulanita de tal, en esta fecha, te reconozco como mi hijo, como mi hija, le pones un nombre, le dices lo que tienes que decirle. Y aquí en el ritual que yo les dejo, si es como, aunque yo no tenga el cuerpo en ese momento y ya han pasado años, pues con palitos, con piedritas, y es como darle sepultura, ¿no? Pero sí es bien importante, porque Sí. eso altera la jerarquía y altera los roles de los niños también. De pronto siento esta parte como de que aunque no hayan nacido o si nacieron y se fueron muy pronto, Ujú. eh, fue un aprendizaje para la mamá, ¿no? Algo pasó en ella, algo desencadenó, algo cambió, Tanto en algo. ella como en la esencia que se fue. Entonces, pues al final sí tiene su importancia, o sea, sí es alguien que significa o que significó o que significa algo en esa vida, ¿no? Entonces sí está fuerte. Y eso es bueno, o sea, realmente haya sido pérdida natural o que tú lo hayas provocado, porque o no las razones que hayan sido, ¿no? Pero hacerse cargo de eso, al menos. O sea, independientemente, siempre les he dicho, ¿no? O sea, la culpa nos paraliza, nos frena y no hacemos nada. O sea, arrepiéntete y ok, perfecto, tal vez no estaba lista o tal vez esto, pero yo te voy a dar tu lugar y siempre lo vas a tener, ¿no? Porque ahí es donde hacen su magia de pronto las constelaciones, por ejemplo, ¿no? Y empiezan a salir todas las pérdidas. ¿Y qué pasa? Los excluyen. ¿Por qué? Porque llegó el niño arcoíris y es que es mi hija. Mi hija, ¿cuántas hijas tienes? Una. Y entonces la excluyen. ¿Y qué va a buscar? Tanto vivir a través de la hermana o el hermano, o también esa parte de que empiecen a recoger en el clan, ¿no? Es como adoptar legalmente o incrustados como tal, pero todos estamos... Y es muy extenso. Sí, ese sí es un mundo. Sí es un mundo y pues ya nos tenemos que despedir. Oye, no, pues, igual deberías armarte un Tallercito. tallercito, sí, claro, por supuesto. Muy interactivo para que nosotros podamos ahí poner nuestra bolita y nuestras Para que fotitos. estén en shock. Sí, oye, no, pero se viene algo del niño, ¿verdad? Ajá, en abril, estamos preparando eso Sí, entonces, pues bueno, ahí para el niño pendientes. interior. Sí, pues bueno, pues un gusto, Liz. O sea, yo fascinada de escuchar, o Fascinada y sea, choqueada esta sí, vez. o sea, como que ahorita voy así como el meme, ¿no? Así toda temblorosa. Pero no, la verdad es que me encanta, o sea, aparte de tu manera de explicarlo, pues siempre es como muy clara y muy concisa y como muy puntual. Entonces, pues un gusto y nos estamos viendo el siguiente jueves. Sí, nos vemos el siguiente jueves. Ya sabes que nos encuentras a partir de las 7. Sí. Y ahora más temprano. Igual, Los jueves. si estaban pasando por alguno de los temas de pronto ahí que mencionamos, sobre todo este último, ¿no? En donde a veces es algo como muy personal o no me siento lista como para compartir y quiero hacer algo como más mío, Ujú. pues igual yo les puedo compartir, o sea, si mandan mensajito o algo, yo les puedo compartir el ritual, o sea, sin problema, para que lo trabajen personalmente. Ok, entonces véanle el sentido y el valor a todo esto y pues sigamos. Bueno, yo estoy como Daniela Calo MX, en casi todas las redes estoy igual. Y pues nada, un gusto. Esperemos, nos vemos el siguiente jueves. Bye. Chao.